Entonces, nuevamente, y por si no hubiese quedado claro, lo estoy repitiendo por enésima vez. Y si lo estoy repitiendo tanto, seguramente es importante, ¿verdad? Entonces, miren, ¿cómo funcionan los anticuerpos? Una de las funciones es neutralización. Y ahí hay otra gráfica como para que ayuden a ilustrar. Otra función es opsonización. ¿Y qué era la opsonización? Es que a partir de la región FC de los anticuerpos, los macrófagos, es decir, las células fagocíticas, van a poder fagocitar de un mejor modo. Les va a ser más fácil fagocitar cuando los anticuerpos se adhieran. Y otra función es que va a mediar la activación del complemento como tal. Los complementos, ¿se acuerdan que era una cascada de moléculas que generaban un complejo de ataque a membrana? Bien, no más, no lo van a volver a ver, se los prometo, para que no se aburran. Ya hablamos mucho sobre la función de los anticuerpos. Espero que con eso haya quedado claro, y si no quedó claro, revísenlo en TISAP, mi gran consejo. Bueno, hablemos un poco de esa unión que se va a dar entonces entre el antígeno y el anticuerpo. Lo cierto es que hay características como la valencia de unión. ¿Y qué es valencia de unión? La cantidad de sitios que va a tener cada tipo de anticuerpo para unirse al antígeno. Fíjense, la inmunoglobulina G tiene dos sitios de unión, porque solo es un monómero, ¿se acuerdan que les dije? Por ende, solo tiene dos sitios de unión para el antígeno. En cambio, la IgM es un pentámero, por ende va a tener 10 sitios de unión para el antígeno. ¿Sí? La IgA, que es un dímero, va a tener 4 sitios de unión, y la Ig y la D, muy parecidas a la G, tiene solo 2 sitios de unión al antígeno. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque dependiendo de los sitios de unión, el anticuerpo va a ser más o menos efectivo para neutralizar un antígeno. En base a esto, y aquí habíamos quedado en la última clase, desde aquí es lo medular. ¿Se acuerdan que les dije yo no quiero continuar porque siento que algunos deben estar distraídos y van a pensar que esto no es importante, y dije vamos a suspender la clase porque voy a esperar a que estén tan animados como los veo ahorita, súper ahí atrapados con lo que vamos a hablar? Y es porque lo que vamos a hablar ahora va a definir cuánto entienden de inmunología. Bien, bueno, entonces, esta gráfica nos va a ayudar a entender dos tipos de respuesta humoral que vamos a ver en esto que es inmunidad adaptativa. ¿Sí? Le vamos a llamar inmunidad adaptativa primaria o inmunidad adaptativa secundaria. Es decir, dos momentos en los que se podría enfrentar el organismo y generar ligeras variaciones en cuanto a la producción de anticuerpos. Lo vamos a ver en esta gráfica. Fíjense que esta gráfica está dividida en dos segmentos. Primero dice 10, 15, 20 y 25. Esto está en días. Hay una barrita ahí y dice 3, 10, 15 y 30 días. O sea, son dos momentos diferentes. ¿Está bien? Y la línea vertical, ¿sí?, está indicando la concentración de anticuerpos que va a haber en el suero de un individuo. Vamos a pensar entonces que en un determinado momento este organismo se enfrenta a un antígeno determinado. ¿Está bien? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una latencia. Latencia le decimos al tiempo que le va a tomar al cuerpo empezar a producir anticuerpos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un trámite inmunológico. ¿Se acuerdan que hablamos del trámite inmunológico? Que primero tiene que haber inmunidad innata para que después haya adaptativa, y producto de esa adaptativa van a haber anticuerpos. ¿Sí? ¿Se acuerdan?
Entonces, la latencia es ese tiempo que va a tomarle cuando es una respuesta primaria. Respuesta primaria. Fíjense, la latencia en una respuesta primaria va a ser más o menos de 7 a 10 días para que empiece a producirse los anticuerpos. 7 a 10 días. Otro detalle, la intensidad de la respuesta, fíjense, va a estar limitada. Va a haber una cierta cantidad de producción de anticuerpos. ¿Sí? Ahí les estoy mencionando dos puntos importantes de este tipo de respuesta. El tercer punto es el tipo de anticuerpos que se producen, fíjense. Y voy a preguntarle, por favor, a Rivas Aparicio. En esta respuesta, ¿qué tipo de anticuerpos ve que se está produciendo? Anticuerpo M, dije. Ya. Y según su apreciación, ¿qué anticuerpo es el que más se está produciendo? En esta respuesta primera. ¿Perdón? M. Excelente. Porque se nota en el gráfico, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Bien. Ahora vamos a ver qué ocurre en una respuesta secundaria. Es decir, cuando el organismo se enfrenta al mismo antígeno por segunda vez. Esto es como si Rivas se hubiese enfermado de COVID. Su organismo hizo todo el trámite inmunológico, vinieron los macrófagos, se comieron al COVID, aunque no lo crean, eso pasa, procesan al virus, producen inmunidad adaptativa y producto de ello hay anticuerpos. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? La primera vez eso pasa. Voy a volver a recalcar, latencia de 7 a 10 días, significa que el momento en que se empiezan a producir anticuerpos, y hay predominio de inmunoglobulina M. Predominio de inmunoglobulina M. Bueno, pasa el tiempo y fíjense que los anticuerpos decaen, significa que llega al pico de anticuerpos y luego desciende la producción. ¿Y qué va a pasar en una segunda exposición? Fíjense lo que va a pasar. La latencia va a ser más corta. ¿Por qué razón? Porque se generaron linfocitos B de memoria. Se guardó como un tramitador, es el que te vende los puestos en la cola, o el tipo que te hace el trámite sin que vos tengas que esperar mucho, más o menos eso pasó acá, porque ya se guardó, memoria inmunológica se llama. Entonces, el trámite que le tomaba al cuerpo 10 días para empezar a producir anticuerpos, en esta respuesta secundaria le toma menos tiempo. 3 días, por ejemplo, la latencia va a ser más corta. Una diferencia con la primaria. Otra diferencia, fíjense la intensidad, es decir, la cantidad de anticuerpos producidos, mucho más alta comparativamente con la primaria. ¿Se entiende? Y veamos qué anticuerpo predomina en esta respuesta. ¿Nos puede decir, Rivas, qué anticuerpo predomina? El antígeno G. Inmunoglobulina G. ¿Sí? Hay también M, pero el predominio es de inmunoglobulina G. Inmunoglobulina G. Hasta aquí les he dicho lo más importante de diferencia entre la respuesta primaria y la respuesta secundaria. Y ahora, si se entendió, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que necesiten aclarar? Por favor. Doctor, una consulta. La inmunoglobulina G. ¿La G qué significa o solamente lleva una letra? A ver, ya voy a tomar o sea, tiene un significado. Claro, la IG es inmunoglobulina
ivermectina. Sí. Pero la G significa algo o solamente es una denominación. No, es una denominación arábiga que se tomó en función de su estructura. ¿Por qué le llamaron G y M? Era básicamente por un orden alfabético. En el orden en el que se fueron descubriendo estos tipos de inmunoglobulina. Doctor, disculpe, entonces cuando no se cumplen los tratamientos con antibióticos y todo eso, ¿eso dificulta la generación de linfocitos B? No, más que nada la terapia con antibióticos no está muy dirigida a esto, digamos. O sea, el interrumpir una terapia antibiótica lo que va a generar probablemente es si estaban tratando una enfermedad bacteriana, es que las bacterias generen resistencia a la larga. Eso no va a ocurrir inmediatamente. No es que hoy interrumpí mi tratamiento y en 10 días ya no puedo usar ese antibiótico, sino en las interrupciones sucesivas, las bacterias que cohabitan mi organismo se van a hacer resistentes a ese antibiótico al cual no cumplí el protocolo terapéutico. Pero no tiene nada que ver. Sí, adelante. Usted estaba explicando que, por ejemplo, con la enfermedad del COVID, que uno se enferma pero en 10 días llega a tener esos anticuerpos. O sea... Empieza, no. Vamos a aclarar. Esto es como si yo quisiera recibir agua, ¿está bien? En un envase, voy a poner así. Es como si yo te dijera, mira, tu organismo, una vez que empiece una respuesta primaria, va a empezar a largar agua entre los 7 y 10 días. ¿Qué significa eso? Que si yo te dijera, necesito que acumules 5 litros de agua para que un pato pueda nadar, significa que no es el primer día que el pato va a poder nadar, ¿no? Vas a necesitar acumular una X cantidad de agua para tener una concentración de la misma. ¿Me dejo entender? Eso me olvidé aclarar para que se entienda mejor. O sea, no es que a los 10 días ya tengo un nivel de anticuerpos que me va a generar protección. ¿Sí? Por eso es que se habla que el pico de producción de esos anticuerpos en una respuesta primaria va a ser entre los 15 y 21 días después de haberte expuesto a un antígeno determinado. Sí, y perdón, te corté que estabas queriendo preguntar algo más. No, y en mi caso, bueno, que uno recupere y ya tenemos los anticuerpos, ¿no? Pero que te llegue, o sea, que te vuelva a dar el COVID, entonces donde otra vez se eleva anticuerpos en un menor tiempo, eso es lo que entendí. Sí, o sea, a ver, puedes ver la gráfica así como la dejé ahorita, está a la mitad, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que la primera vez que te da COVID, o cualquier patología indistintamente, y esto a cualquier especie animal, por favor, estamos poniendo mucho del COVID porque es lo que más han debido escuchar todos estos últimos 2 años, así que todos saben del COVID, creo. Lo que estamos diciendo es que la primera vez que te da el COVID, y no solamente la primera vez que te da el COVID, incluso si no te dio y te pusieron la primera dosis de la vacuna, tu organismo va a responder así como estamos viendo en la gráfica, hablando de anticuerpos. Porque quiero volver a recalcar, los anticuerpos no son toda la defensa del organismo, ¿verdad? Son una parte milésima de ella. Porque cuando definimos defensa del organismo es inmunidad innata con todo el arsenal que les cuesta recordar, inmunidad adaptativa con todo el arsenal, y parte de esa adaptativa son los anticuerpos. Si lo quieren ver de otro modo, nosotros hablamos y se habla tanto de anticuerpos, no porque sean lo más elemental de una defensa, sino porque son indicadores indirectos del estado de nuestra defensa. Es decir, si yo titulo los anticuerpos de una persona, y esos son títulos altos, debo suponer que toda su inmunidad adaptativa y toda su inmunidad innata también está elevada. ¿Me dejo entender? Y lo opuesto, es
decir, si tienen títulos bajos, debo suponer que tienen una inmunidad innata y adaptativa que posiblemente tiene problemas. ¿Está bien? Ahí hablamos sobre inmunodepresión, por ejemplo. Entonces, estamos diciendo acá, y estamos hablando concretamente de anticuerpos, que cada vez que se produzca todo el trámite inmunológico, que ya hemos repasado muchas veces, lo que va a haber es esta curva de producción de anticuerpos, que como notarán, es pequeña la primera vez. Y si se vuelve a enfrentar frente a un antígeno determinado por segunda vez, lo que va a ocurrir es que ese trámite es más corto y la respuesta es más intensa y dura más tiempo. Además de eso, el tipo de anticuerpos es diferente. En una respuesta secundaria tenemos predominio de IgG, en una respuesta primaria tenemos predominio de IgM. ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que necesite alguna aclaración adicional, por favor? Esto es realmente importante. No saben cuánto. No saben, no se lo pueden imaginar. Y muchos van a tener solo esta oportunidad para pedir que se aclare lo más posible. Doctor, una consulta. Adelante. ¿El periodo de latencia sería lo mismo que el periodo de incubación? Sí, el En término caso, digamos, de el término de periodo de incubación se aplica más a patógenos. Es decir, se habla de periodo de incubación con el tiempo que demora un patógeno desde que ingresa al organismo hasta que desarrolla las manifestaciones clínicas de los signos clínicos. ¿Sí? A eso le llaman periodo de incubación. Aquí le decimos latencia, es el periodo que va a demorar el organismo en procesar todo lo que se tenga que procesar inmunológicamente hasta que se empieza a producir anticuerpos. ¿Sí? Porque ya dijimos que una característica de la inmunidad adaptativa, comparado con la innata, esta es de efecto tardío, tarda más en generar una reacción. En cambio, la innata es inmediata, ocurre al instante, básicamente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, pasa que... Sí, Wendy, adelante, por favor. Pasa que yo fui a un viaje a un congreso con mis compañeros de la universidad. Pasa que ellos sí estaban vacunados y al volver ya casi medio los del bus, digamos, la mitad del bus se contagió COVID. No sé por qué. Ya. Y la pregunta es, O sea, ¿cómo se evita eso si, digamos, todingo no nos contagiamos solamente la mitad? ya. O sea, la pregunta es, ¿por qué no se contagió todo el bus? ¿Eso? Sí. Ya, en principio tengo que también hacerte algunas preguntas para poder responder lo que me estás preguntando. ¿Cómo se enteraron que la mitad del bus se contagió? Pasa que uno se pasó la prueba y empezaron a hacerse los demás. Ahí salió que varias personas estaban positivos, digamos. Ya. ¿Y los que estaban negativos, o todos se hicieron la prueba o solo algunos? Solo algunos. Ah, bueno, entonces no podemos asegurar que los otros eran negativos si no se hicieron la prueba, ¿verdad? Es decir, solo algunos dieron positivo porque fueron los que se hicieron las pruebas y otros no se las hicieron. Eso no significa que no sean positivos, sino que no se hicieron la prueba, nada más. Sí, doctor, eso. Ahora, lo que sí puede ocurrir en un grupo, y ahí voy a aprovechar la pregunta de Wendy, es, vamos a suponer que en un bus estaban 40 personas, ¿sí? Todos de
la misma edad, más o menos, y con, vamos a decir, condiciones muy parecidas. Si hubiésemos hecho pruebas a los 40 individuos, seguramente nos hubiésemos encontrado con que algunos dieron positivo y otros dieron negativo. ¿Sí? Como pasa rutinariamente. Y aquí quiero llegar. Si la prueba que se hicieron era inmunológica, es decir, una prueba rápida que medía anticuerpos, porque hay de esas pruebas, te toman un piquetito del dedo con una gota de sangre y lo hacían en el cassette de inmunocromatografía. Estaban detectando ahí anticuerpos. ¿Está bien? Bueno, esa prueba, por supuesto que va a detectar, vamos a decir, diferentes momentos de los individuos. Van a haber individuos que están iniciando la enfermedad, otros que ya iniciaron y otros que quizás ya pasaron. ¿Se entiende? Y en ese grupo van a haber de todos esos individuos. Entonces, lo lógico es que los que están iniciando, vamos a suponer aquí, no sé si logran ver mi cursor, pueden estar en esta etapa de latencia, cuando todavía no hay anticuerpos, pero no significa que no sean positivos, sino que ellos están en el trámite inmunológico. ¿Me dejo entender? Wendy. Sí, doctor. Otros probablemente estén acá, en esta etapa, y la prueba va a dar positiva. ¿Sí? A estos que estaban en latencia les va a dar negativo, a los que estaban aquí les va a dar positivo, y a los que ya pasaron y bajó los anticuerpos también van a dar negativos. ¿Se entiende? Ahora la pregunta ahí es, ¿será que el problema es con la prueba diagnóstica? ¿O por qué me da positivo y negativo? A ver, quiero que me den su punto de vista. Víctor, ¿qué decimos? Yo creo que cada persona no reacciona al mismo cuerpo, no tiene la misma defensa y cada persona va a salir distinta a cada una. Una persona puede estar bien alimentada, puede que no la agarre tan fuerte como a otra persona. No, pero estamos hablando, no sé si me entendiste, Víctor, en el ejemplo que estamos dando. A ver, vos, vamos a suponer, vos eres el director de salud del departamento de Santa Cruz. ¿Está bien? O sea que sobre tu decisión van a pesar muchas cosas. Y a vos te dice el gobernador, mira, Víctor, necesito que me evalúes a todos estos chicos que se fueron de viaje de promoción, suponete que es un bus de 40 chicos, y acaban de volver de La Paz, se fueron al lago Titicaca a conocer y se volvieron, ¿está bien? Y vos te fuiste a la terminal y dijiste, momento, chicos, les voy a hacer la prueba para saber cuántos de ustedes están positivos, ¿está bien? Y lo que yo te estoy diciendo son 3 escenarios distintos que podrían pasar, independientemente de cómo sea su organismo de los chicos. Porque esto es lo que debería pasar de forma normal, todo esto que te estamos hablando en producción de anticuerpos. Y lo que yo estoy diciendo es que van a haber chicos que pueden estar en latencia, aquí, en esta etapa, van a haber otros chicos que ya tienen anticuerpos y van a haber otros chicos a los que ya se les pasó la enfermedad. Suponete que el viaje duró 20 días y están volviendo después de 20 días. ¿Me dejo entender hasta ahí, Víctor? Sí, doctor. Entonces, la gran pregunta ahí es, ¿por qué tenemos entonces algunos positivos y algunos negativos? Que creo que era la pregunta de Wendy. Por las pruebas de sensibilidad y especificidad, doctor. Ya, muy bien, Osaki. En parte está correcta la respuesta. Sería pues porque están algunos en periodo de latencia, los otros están todavía en la... ¿Ya? Los que están en latencia, Rebeca, ¿cómo me van a dar? Los que están en latencia, ¿cómo me van a dar a la prueba? Le van a dar porque ¿Cómo? ¿Qué le va a dar?
le van a dar negativo. Ya, muy bien, excelente. Luego, el otro escenario posible. No, creo que Es positivo porque está reaccionando al organismo. Ya. ¿Y los que ya descendieron el anticuerpo? Igual es positivo. Negativo, pero ya hay anticuerpos, ¿cierto? Exacto, a eso quiero llegar. ¿Vieron por qué vamos a sacar tanta información de este cuadro Michi, que dirán algunos? Un montón de razonamiento que les va a servir. Lo que yo les estoy diciendo, presten atención a la prueba, al tipo de prueba que se van a realizar. Si la prueba que se van a realizar es detección de anticuerpos, va a pasar como lo que dijo Rebeca, tal cual. Van a haber individuos negativos, no porque sean negativos verdaderos, y tal vez no tanto por la sensibilidad de la prueba, sino porque están en latencia. Otros me van a dar positivos porque están en franco ascenso o en meseta de anticuerpos. Y otros me van a dar negativos porque han descendido tanto los anticuerpos, ya ha pasado tiempo, que ya la prueba no los puede detectar. ¿Se dan cuenta? Y ahora aquí viene el elemento sorpresa. Si ustedes se acuerdan, esas pruebas, habían unas que detectaban IgG y otras que detectaban IgM, ¿verdad? ¿La escucharon hablar? No. Harto han hablado de eso. Que a mí me dio positivo en IgG, a mí me dio positivo en IgM, ¿cierto? ¿A quién le ha dado? ¿Quién recuerda algo de eso? A ver. Participen, chicos, esto es importante. Yo me hice el PCR, doctor, pero no sé cuál sería ese. No, la de PCR lo que hace es detectar ADN, detecta el ADN del virus. Ay. No, pero alguno que se haya hecho ELISA o alguno que se haya hecho la prueba rápida, no la de antígeno nasal, sino la que te sacan la gotita de sangre y en el cassette te sale positivo a IgM o positivo a IgG. No sé si alguno se ha hecho. Yo, doctor, la primera vez que me dio, esta vez la segunda. Cuando me hice el ELISA, salió IgM y IgG, si no me equivoco. Ya, y en uno salió positivo y en otro negativo. Lo que quería decir el análisis es que mis anticuerpos estaban por encima, entonces que ya estaba yo negativo al COVID. ¿Sabes? Yo no recuerdo cuál era cuál. Ya, pero a ver, Katia, ¿verdad? Katia, ¿no? ¿Es su nombre? Sí, Katia. Katia. Vamos a tomar su experiencia, Katia. ¿Está bien? Gracias por participar. Eso necesitamos. Que se animen a hablar. Katia dice, se hizo una prueba en la que dio la primera vez IgG positivo, IgM positivo. ¿Así salió? ¿Entendí bien? La primera vez. Hablemos uno por uno. No me acuerdo. No, salió una positiva y salió el otro negativo. Ya, vamos a ir por partes. Ese ejemplo, ¿está bien? ¿Sí? Si los demás han entendido todo lo que hemos venido hablando acá, todos van a decir en qué situación estaba en ese momento. Yo lo voy a poner como una situación hipotética, ¿está bien? Vamos a suponer que a Katia, la primera vez, mirando, fíjense el ejemplo, le dio IgG positivo. IgG positivo, la primera vez. ¿Sí? Si recuerdan, yo les estoy diciendo, les había dicho que entre la primera curva y la segunda curva hay predominio de un tipo de anticuerpos. ¿Está bien? ¿En qué respuesta hay predominio de IgG, Katia? ¿En respuesta primaria o secundaria? En la segunda respuesta, en la secundaria. Secundaria, correcto. ¿Qué significa entonces? ¿Qué significaría con respecto al momento de la infección? Viendo esta gráfica que les estoy mostrando.
que los anticuerpos estarían elevados. Ya. Y ya Lo no que me interesa saber es en qué momento de la infección está, no sé quién respondió. Pablo, creo. sí, doctor, que ya lo había llevado, que ya lo había pasado. Qué bien, qué bien. ¿Lo entendiste, Pablo? No sé si los demás entendieron. A ver, ¿quién más se anima a intervenir? Anímense. Doctor, para entender, Por favor. porque Pablo dijo que cuando está en la secundaria, los anticuerpos están elevados. Bueno, la inmunoglobulina, ¿no? Sí, pero no hablemos de elevados o de lo que hemos dicho. A ver, ¿entendieron el problema que planteamos? Dijimos, Katia se hizo una prueba de anticuerpos y le salió IgG positivo, IgM negativo. Y yo pregunté, respecto a ese resultado, y viendo esta gráfica que estamos viendo, ¿en qué momento de la infección está Katia? Ya la superé. Si es que se IgG positivo. Exactamente, Katia. Ese razonamiento necesito que se dé. Y vieron que yo no estoy hablando que tiene los anticuerpos elevados ni el ni. ¿Acaso estoy hablando de eso en algún momento? No me importa eso. Yo estoy diciendo en qué momento de la infección está. ¿Sí? Estaría corto. Se entendió, creo, me parece. Ojalá que sí, la mayoría lo haya captado. Doctor, entonces, mientras más elevado estén los anticuerpos, ¿eso quiere decir que ya lo pasó? No, no estamos hablando de elevados, hija. Estamos hablando de tipo de anticuerpo, independientemente de cuán elevado o no. No estamos en lo de elevados ahorita. Estamos diciendo, se hizo una prueba y en la prueba salió IgG positivo. Chao, nada más. No nada de elevado, bajo, ni nada por el estilo. Y yo estoy preguntando, ¿en qué momento de la infección estaría si me sale IgG positivo viendo la gráfica? Nada más. Yo les estoy poniendo la gráfica como ayuda a memoria o como copia, como quieran llamarle. Lo que necesito que procesen en su cerebro, decir, cada vez que yo vea IgG en un individuo y quiera determinar el estado de su infección, un IgG significa que ya está superando la infección. Pero ¿qué pasaría si hubiese sido solo IgM positivo? ¿Estaríamos en cuál respuesta, Osaki? Que aún está latente el virus. No, pero a ver, okay. Seguimos la misma lógica de hace rato. Creo que no te puedo desconectar de la lógica, estás como que ahí medio conectada. Te estoy haciendo la pregunta diciendo, a ver, vos te haces una prueba, no importa cuál, pero la que detecta anticuerpos. Y en esa prueba te salió IgM positivo e IgG negativo. O sea que lo que vos tenés en predominio es IgM. Te estoy preguntando, ¿en qué momento de la infección estás, Osaki? Ya le pasó la infección. Creo que no se entendió. No me entendiste entonces. Doctor, yo tampoco le entiendo. ¿Estaría en la primaria, doctor? Eso, es que yo no sé si la gráfica está en chino o no sé, no lo veo. Por eso, miren, les pongo, secundaria es cuando hay otra vez el antígeno y mirar cómo cambia. Pero primaria es cuando empieza todo y hay predominio de M. Predominio de M. De repente, a ver, voy a tratar de pensar en otro ejemplo, ¿está bien? Porque yo sé que a veces, como lo planteo, puede estar generando confusión. ¿Vieron por qué es tan importante esta clase? Ahora se van dando cuenta, porque de acá van a sacar diagnóstico de enfermedades, de acá van a sacar en qué momento es mejor vacunar, de acá van a sacar interpretación de situaciones, ¿sí? Por eso me interesaba tenerlos ahí conectados. No voy a dilatarme más, necesito que lo razonemos, ¿ya? Lo que estamos diciendo es que cuando el organismo se enfrenta a un antígeno por primera vez, va a haber todo el trámite inmunológico que ya conocemos, ya hemos hablado harto de eso,
Y lo que se va a producir es anticuerpos bajo el predominio de IgM. IgM, predominio. Hay IgG, pero en menor cantidad. Pero hay predominio de IgM. La primera vez. ¿Y qué puede ocurrir cuando hay una infección por primera vez? Como la intensidad de anticuerpos no es tan elevada, pueden haber síntomas. Es cuando caigo enfermo, cuando me da fiebre, cuando tengo dolor. ¿Sí? Porque es la primera vez. Pero cuando ocurre por segunda vez, la respuesta es más intensa y hay predominio de IgG. Predominio de IgG. Hay también IgM, pero hay mayor cantidad de IgG. ¿Qué me está significando tener una segunda exposición? Probablemente yo ya sea asintomático, porque mi organismo siempre va a responder de una forma más eficiente, haciendo de que no aparezcan síntomas. Son los famosos asintomáticos. Más o menos eso ayudó, no sé, ustedes. Entonces, tratando de volver a las preguntas, y quiero, por favor, que sean honestos y me digan si todavía está confuso. Yo no pretendo, de repente ahí lo que genera la confusión es que trate de que ustedes, a partir de lo que entienden de estas dos curvas, empiecen a asociarlas y digan, entonces cada vez que me haga una prueba de anticuerpos, ¿sí? Porque cuando me hago PCR es una prueba de antígeno indirectamente. Lo mismo, cuando nos meten el hisopo en la nariz, nos están detectando antígeno. Es otro el esquema en ese caso, ¿sí? Siempre que me saquen sangre para medir anticuerpos, encaja este mismo razonamiento. Para cualquier enfermedad, chicos, para cualquier enfermedad, las mujeres se van a hacer pruebas de toxoplasma cuando el médico les diagnostique el embarazo. ¿Por qué manda a hacer prueba de toxoplasma? Porque el toxoplasma es un parásito apicomplejo que en el tercio medio de la gestación produce aborto. ¿Sí? Y al contrario de lo que se cree, creen que los gatos la transmiten, sí son hospederos intermediarios, pero vos te contagias del toxoplasma comiendo queso criollo, ese queso que les encanta para ponerlo en la empanada. Ahí viene la toxoplasma, porque la toxoplasma la transmiten también las vacas. ¿Bien? Entonces, ¿por qué te pide hacer pruebas de toxoplasma el doctor cuando sabe que estás embarazada? Precisamente para saber en qué momento de la infección estás. ¿En qué momento de la infección estás? Así que vamos a poner un ejemplo, si les parece, esto para reforzar un poquito todo lo que estuvimos diciendo. Rebeca, ¿nos escucha? Sí, doctor. ¿Podemos hacer un ejemplo con usted? Sí, doctor. Muy bien. Vamos a suponer que usted está embarazada en este momento. Y el médico le dice, bueno, Rebeca tiene que irse a hacer una prueba de toxoplasma y le van a hacer una prueba de ELISA para toxoplasma. ¿Está bien? Usted va, obediente, le toman la muestra, le hacen la prueba de ELISA y le dan el resultado donde dice, le salió IgM positivo, IgG negativo. Yo le voy a preguntar, Rebeca, a ver si me entendió. ¿En qué momento de la infección estará usted de toxoplasma? En la primaria, doctor. O sea que está iniciando la enfermedad o cursando la enfermedad. ¿Se entiende? Sí. Ahí es gravísimo. Ahí tiene que hacer tratamiento. Sí, doctor. Pero si le saliera IgG positivo, pero IgM negativo, ¿cuál sería la definición del estado de la enfermedad en usted? Está
estaría en la secundaria y lo estaría superando, doctor. Significa que es una infección vieja, que ya pasó. Probablemente usted desarrolló toxoplasmosis hace tiempo. Su organismo ya formó IgG de predominio para toxoplasma. ¿Se entendió? Está bien, doctor. Quedó claro. Entonces, Sí. la idea de entender esto es justamente en qué momento de la infección va a estar nuestro organismo. Porque como ya sabemos que todo esto forma parte de las defensas y que para entender el momento en el que se está sucediendo la infección, podemos tratar de entender cómo se está defendiendo el organismo. Y para saber eso, medimos antígenos o medimos anticuerpos, que nos van a tratar de dar una pauta de cómo están. ¿Bien? Porque no hay una forma de evaluar todas las defensas del organismo. No hay una única prueba. Uno tiene que tomar parámetros para que de algún modo indirecto podamos medirlos. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta más hasta aquí? Por favor, nuevamente voy a volver a repetir. Tienen la última chance de hacerlo. Creo que quedó claro. De todas formas, chicos... Sí, adelante, Rebeca. Sí, sí. Doctor, en la segunda latencia, digamos que ya hice el tratamiento para la toxo. Ay, se me fue mi pregunta. No, tranquila, pensalo bien y después lo haces, no hay problema. ¿Sí? Los demás... Me saldría negativo, ¿cierto? Mi prueba de ELISA. En segunda Normalmente el tratamiento de suponiendo que toxoplasma ya es hice el de tratamiento. varios días el tratamiento de toxoplasma. Y pensemos que este tema de la concentración de anticuerpos no es algo que va a pasar de un día al otro, por eso hablamos de latencia. ¿Sí? Es decir, cuando la enfermedad se torna crónica es que va a cambiar el tipo de inmunoglobulinas en concentración en el suero. Pero eso no va a ocurrir en un par de días. ¿Sí? Le toma tiempo. Por eso es que el tratamiento de toxoplasma es delicado, porque incluso la terapia puede generar riesgo para el bebé. Por eso es importante saber si se conviene o no conviene correr el riesgo de realizar una terapia. Por eso es que todos los médicos tienen por protocolo háganse una prueba de toxoplasma. ¿Bien? Bueno, este es un cuadro resumen que compara tanto la respuesta primaria con la secundaria. Fíjense, ahí dice la diferencia entre la latencia entre primaria y secundaria, el tipo de la síntesis de inmunoglobulinas, es decir, cómo se producen, es lenta en la primaria, es más rápida en la secundaria. La persistencia, cuando habla de persistencia es cuánto va a durar los anticuerpos una vez que se producen. En la primaria la persistencia es baja, en la secundaria dura más tiempo. La inmunoglobulina predominante en la primaria es IgM, en la secundaria es IgG, esto es lo que hemos venido hablando. El título máximo se dice título a la producción de anticuerpos niveles, ¿sí? Más bajo en la primaria, más alto en la secundaria. Y la dosis del antígeno requerida siempre más alta en la primaria y en la secundaria va a ser más baja. Esto como para comparar también el hecho de las vacunas, porque recuerden que las vacunas lo que intentan es reproducir de forma artificial la infección de la enfermedad. Lo que nos administran en la vacuna de COVID es un preparado antigénicamente similar al COVID, para que nuestro organismo genere el trámite inmunológico y producto de esto tengamos producción de anticuerpos. Por eso es que, si se dan cuenta, han recomendado hacer 2 dosis e incluso 3 dosis
de refuerzo, una tercera dosis de refuerzo, precisamente para inducir respuesta secundaria. ¿Por qué? Porque la respuesta secundaria tiene latencia más corta, su síntesis de anticuerpos es más rápida, su persistencia es más alta, el predominio de inmunoglobulina G, su título máximo es más alto y la dosis que requiere como dosis de refuerzo es más baja. Bueno, hablando de las funciones efectoras de los distintos tipos de inmunoglobulina, esto ya para los tipos de pruebas de laboratorio, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos hecho la prueba de aglutinación? ¿Sí? La aglutinación en placa. Bueno, esa prueba de aglutinación, fíjense, lo que va a detectar más es inmunoglobulina M. Inmunoglobulina M. ¿Sí? Y algo de inmunoglobulina G, muy poquito. ¿Sí? Para la prueba de precipitación, fíjense, se detecta más inmunoglobulina G, menos de la M. Para la prueba de fijación de complemento, la que se detecta más es inmunoglobulina M. Para la prueba de neutralización, más M. Para la prueba de opsonización, hay una prueba biológica que se hace, que se detecta más la M. Para citotoxicidad, anticuerpos dependientes, la inmunoglobulina G. Para la prueba de inmunidad de mucosas, se evalúa más la A propio, porque es la A en la que vamos a tener mucosas. Y para el traspaso por placenta, la más eficiente es la G. Esto para recordar las características de la inmunoglobulina. ¿Y cómo se producen los anticuerpos? Ya después de ver esto, ustedes no van a poder decir, no sé de dónde vienen los anticuerpos. Esta gráfica que están viendo acá es la gráfica de un linfocito B plasmático. Linfocito B plasmático. ¿A qué inmunidad pertenece este linfocito, Katia? Linfocito B plasmático. John, ¿quería decir algo? Inmunidad adaptativa. Eso. Bien. Por favor, no se olviden. Vamos a ver cómo se producen los anticuerpos dentro del linfocito B plasmático. Mirad. Inicialmente, el ácido nucleico, el ADN, envía señales a través de su código genético, el ARN mensajero, al retículo endoplásmico rugoso. Este, a través de sus unidades energéticas, como son los ribosomas, empiezan a fabricar las moléculas que van a conformar los anticuerpos. La cadena pesada por un lado, la cadena liviana por el otro, y en el citosol de las células se forman un pequeño ensamble de hemimoléculas, o sea, hemimoléculas parcialmente juntas. Después, en el aparato de Golgi, se van a ensamblar y se van a adherir ahí péptidos adicionales para luego mandarlas hacia la periferia de la célula y a través de una vesícula secretora eliminar los anticuerpos hacia el líquido extracelular. Así es como salen los anticuerpos desde su producción hasta que son eliminados, ¿sí? En otras palabras, el linfocito B plasmático es la que va a parir anticuerpos. Y hay un linfocito B plasmático para cada antígeno contra el cual nos enfrentamos todos los días, 24/7, 365 días del año. ¿Bien? Y va a haber un linfocito B plasmático específico, que es el que produce para inmunoglobulina G, va a haber otro para el M, va a haber otro para el A, y así sucesivamente, ¿sí? No es que un mismo linfocito B plasmático va a producir todos los tipos de anticuerpos. Bueno, hablando de la síntesis de inmunoglobulina A secretoria, los linfocitos B plasmáticos van a estar en la capa submucosa, como vemos en imagen. Se produce la inmunoglobulina A dimérica, que se va a unir al receptor de inmunoglobulina polimérica, se llama PoliGR,
y a través de esa unión se va a movilizar a través de los enterocitos, por ejemplo en el caso del tubo digestivo, para luego liberar inmunoglobulina A la luz del intestino. Entonces, en nuestro intestino también llegan los anticuerpos. Lo mismo que en la boca, que en la nariz, también tenemos inmunoglobulina A como parte del componente secretor. ¿Se entiende? Entonces tenemos todo nuestro organismo cubierto en un 100%. ¿Cuánto vive un anticuerpo cuando no es utilizado? La vida media es de 21 a 30 días. Si en 21 a 30 días el anticuerpo no encuentra su antígeno para el cual fue fabricado, ese anticuerpo se va a degradar por vía hepática en un 30% o por el sistema retículo endotelial en un 70%. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, disculpe, si Sí, no hay Pablo. una infección, ¿no se producen anticuerpos? Si no hay que, perdón. Si no hay una infección, Claro, si no hay un antígeno, no hay que sensibilice a todo el componente del trámite inmunológico, por consiguiente no hay anticuerpos como parte de esa respuesta. Lo que desencadena una respuesta inmune siempre es un antígeno. Salvo el hecho de una enfermedad autoinmune, ¿no? Eso ya es otra patología. ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra? Sí, Doctor, adelante. una consulta. Una curiosidad. ¿En qué momento es cuando los anticuerpos ya no pueden combatir cierta enfermedad y ya empieza a ser un problema para la vida o salud? Bien. Lo cierto es que no hay una definición como para decir los anticuerpos no pueden combatir. Nuevamente voy a volver a repetir. Y te voy a devolver la pregunta para ver si lo podemos entender. ¿Será, Darwin, que los anticuerpos son toda la defensa del cuerpo? No, son parte de... Una milésima parte de todo lo que es la defensa. ¿Verdad, Darwin? ¿Y podría definirme qué es toda la defensa? ¿Cómo la podemos definir? Si me lo decís en 2 o 3 palabras. A ver. Ahí está el secreto de tu respuesta. Inmunidad adaptativa, innata En ese orden. y al revés, primero inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Ya. Eso es toda la defensa. Y... Eso es toda la defensa, Darwin. No más. Ah, O sea, mira qué simple, ¿no? Pero a su vez complejo, porque hemos hablado mucho de lo que es inmunidad innata y mucho de lo que es inmunidad adaptativa, ¿cierto? Entonces, lo que yo necesito que vos imagines, porque sé que es difícil hacerlos imaginar, de hecho es el gran reto, necesito que imagines que son miles de millones de células que son las que están ahí defendiendo nuestro organismo. Y si son tantas y están tan especializadas, ¿será que puedo alcanzar a definir un momento en el que ya las defensas no dan? Lo cierto es que no, Darwin. Las defensas nunca se rinden, nunca. Lo que va a ocurrir es el clásico fenómeno como que el patógeno, para decir una bacteria, un virus, un parásito, se reproduce tan aceleradamente que sobrepasa la defensa en algún momento de la infección. En algún momento. Pero eso no significa que las defensas se rindan. No ocurre como en las batallas, como decir,
vemos que nos están ganando, vamos a levantar la bandera blanca y nos vamos a rendir. No ocurre eso en el sistema inmunológico. No ocurre. Ellos van a pelear, pero hasta que tu organismo ya no dé, así, literal, hasta que mueras, en otras palabras. Entonces, si por ahí las preguntas estaba más o menos dirigidas, pero ¿por qué vimos, en qué momento vamos a ver síntomas? Justamente los síntomas son una consecuencia de cambios que se van generando, cambios homeostáticos que se van generando, producto de esta batalla. Hay momentos en los que el sistema inmune los tiene medio relegado al antígeno y hay otros momentos en los que el antígeno se exacerba y vamos a decir, su velocidad de replicación es tal que el sistema inmune todavía queda un poco invadido, vamos a decir, pero esto es transitoriamente. ¿Qué hacemos en medicina para mediar esa situación? Les disparamos antibióticos si es una bacteria. ¿Para qué? Para darle ventaja al sistema inmune. Es como que el otro le está pegando, entonces viene un tipo y le da un palazo en la espalda y más o menos lo tiene medio desmayado al antígeno y entonces el sistema inmune reacciona y vuelve otra vez a la batalla. ¿Sí? Entonces, tratando de entender lo que preguntabas, si es que acaso hablamos de en qué momento el sistema inmune puede llegar a perder o deprimirse, bueno, esas van a ser enfermedades inmunodepresoras. Eso es lo más letal que va a tener un organismo. Todo lo que genere depresión del sistema inmune va a ir en desmedro, ¿sí? Lo que uno en medicina intenta es darle ventaja al sistema inmune. ¿Cómo le damos ventaja? Le doy antibióticos si es una bacteria, le puedo dar un antiviral si es un virus, o para perjudicar la replicación y hacer que mi sistema inmune haga lo que sabe hacer, que es reaccionar. ¿Bien? Entonces, por ahí va. No sé si respondí la pregunta. Sí, doctor, ya me fue la pregunta. Gracias. Yo a veces soy un poquito emocional, pero por favor tengan en claro que es como que me encantaría poder explicar esto con títeres, con gráficas en la pizarra, me gustaría disfrazarlos a ustedes, que me hagan una obra de teatro con todo lo que es un sistema defensivo, todo con tal de que entiendan cada uno de estos elementos que les va a ayudar a comprender precisamente la simulación de un estado defensivo y de una infección activa. Por eso nuevamente, sé que es difícil poderlo imaginar. Y nosotros hablamos tanto de anticuerpos que al final pecamos de hacernos creer de que toda la defensa son los anticuerpos. Y no hay nada más deficiente en comprender inmunología que creer que los anticuerpos son el todo de la defensa. ¿Bien? Es un error que no debemos cometer. Bueno, vamos a definir esto porque quiero concluir. Estamos cerquita de acabar, chicos, ¿sí? No, ténganme paciencia. Voy a pedirle, por favor, a Yasmín Vázquez, que está muy atenta. Si no, Sí, doctor. ¿Perdón? Definición de nivel de protección. ¿Te recortó, doctor? ¿Me puedo volver a repetir? Voy a leer la definición. Dice que lea la definición. Ya. Estaba diciendo si podía definirlo, si podía leerlo. Límite inferior de concentración de anticuerpos. Sí, nivel de protección. Es el límite inferior de concentración de anticuerpos específicos por saber cuál puede establecer una respuesta inmune humoral eficaz contra un antígeno determinado y en consecuencia permanecer efectivamente protegido contra el mismo. Gracias, Yasmín. Vamos a tratar de entender esto de lo que estamos hablando, ¿sí? Hay este concepto que se llama nivel de protección. Nivel de protección. Y yo sé que cualquiera que lee esta definición capaz que no la va a entender, por eso vamos a tratar de hacer una gráfica para entenderlo. Lo que estamos diciendo, hablando de anticuerpos,